Sigo teniendo la misma conversación una y otra vez con hombres de 60 y tantos, y siempre, en algún momento, aparece la frase que deja a sus familias heladas. Prefiero morirme solo antes que volver a tener pareja. No lo dicen entre risas, no lo dicen con rabia, no lo dicen como una bravata para llamar la atención. Lo dicen con una calma casi peligrosa, como quien ya hizo todos los cálculos posibles y llegó a una conclusión definitiva. Y no son hombres fracasados, ni tipos amargados encerrados en un apartamento oscuro, quejándose del mundo. Son hombres que han trabajado toda su vida, que construyeron carreras, negocios, patrimonio. Hombres que estuvieron casados muchos años, que criaron hijos, que supieron exactamente lo que significa sostener una relación día tras día. Hombres que hace poco intentaron volver a salir, que tuvieron citas, que hablaron con mujeres, que probaron dar una oportunidad más al amor y que decidieron apartarse, no porque nadie los quisiera, no porque fueran invisibles, sino porque se atrevieron a hacer algo que casi nadie hace, ponerle números a todo eso. Se sentaron, en silencio, y empezaron a pesar lo que tendrían que entregar frente a lo que realmente recibirían. Y cuando vieron el resultado, cuando compararon lo que habría que sacrificar con lo que en la práctica se obtiene, la cuenta fue tan clara, tan contundente, tan brutalmente lógica, que tomaron una decisión que incomoda a todos los que los rodean. La familia no lo entiende. Los hijos piensan que es una fase, que ya se le pasará. Las hijas se preocupan porque nadie debería estar solo. Los hermanos, los cuñados, los sobrinos, todos opinan. Y los amigos casados, esos que todavía siguen dentro de la dinámica de pareja, miran a ese hombre y creen que algo en él está roto, que su resistencia a volver a intentar es señal de trauma, de resentimiento, de cobardía. Pero si tú ya tomaste esa decisión, si ya cruzaste esa línea silenciosa y decidiste que no vas a volver a entrar en el juego, por dentro sabes exactamente por qué. No necesitas que nadie te lo explique. Lo sentiste en el cuerpo, lo viste claro, como si de pronto alguien encendiera la luz de la habitación. Y lo que voy a hacer ahora es poner en palabras todo eso que tú ya intuías. Mostrarte que no estás loco, que no eres un monstruo por elegir la soledad, que no eres un fracasado por decir no más. Lo que eres, aunque a muchos les duela admitirlo, es alguien que finalmente hizo las cuentas completas. Porque tú recuerdas muy bien cuando sí querías una relación. No solo querías, la necesitabas. Tenías 20 y tantos, tal vez 30 y pocos, y el proyecto de vida que te vendieron desde niño giraba en torno a eso. Encontrar a alguien, formar una familia, levantar una casa, construir algo que justificara todo tu esfuerzo. Veías parejas en la calle, en reuniones, en la familia, y sentías ese hueco en el pecho, esa mezcla de anhelo y urgencia. Querías a alguien a quien volver al final del día, a alguien que te escogiera a ti, alguien con quien planear un futuro. La fantasía era nítida. Una compañera que te apoyara, que te respetara, que hiciera que la vida fuera más ligera. Alguien con quien compartir las cargas, con quien celebrar las victorias, con quien atravesar las tormentas. Una relación que fuera equipo, cuidado mutuo, refugio. Así que fuiste por ello. Te expusiste. Saliste, invitaste, pagaste cenas, aceptaste rechazos sin entender muy bien cómo te dolían tanto, pero aguantando, porque estabas convencido de que valía la pena. Quizás la encontraste, quizás te casaste, quizás pasaste 10, 20, 30 años al lado de una misma mujer, construyendo una historia que absorbió lo mejor de ti. Diste la cara por la familia, asumiste el papel de proveedor, hiciste sacrificios que nadie verá nunca, trabajaste cuando estabas enfermo, callaste cuando estabas cansado, te tragaste palabras para evitar peleas, pusiste el cuerpo y el alma para que todo siguiera funcionando. Estuviste. Incluso cuando no querías, estuviste. Esa era tu idea de compromiso. No abandonar, no soltar, no fallar. Te comiste la culpa cada vez que no fuiste perfecto. Te tragaste la frustración cada vez que sentiste que tus necesidades iban quedando al final de la lista.
pero lo aceptabas, porque creías de verdad que eso era el precio de construir algo grande, algo que valiera la pena. Y sin embargo, en algún momento, lo que parecía inamovible se rompió. Un divorcio que no querías, o que tal vez sí querías pero no te atrevías a admitir. Una muerte que te partió en dos. O simplemente el desgaste lento, la separación emocional que se convierte en decisión. La conversación dura donde se reconoce que lo que fueron ya no existe. Como haya ocurrido, un día despertaste y ya no estabas en pareja. Había terminado. Lo que para el resto era un drama, para ti era una mezcla de dolor, miedo, confusión y algo más. Algo que no querías mirar de frente al principio. Una sensación casi física, como si te quitaran una mochila que llevabas años cargando sin darte cuenta de lo pesada que era. De pronto respirabas distinto. Tu cuerpo lo sabía antes que tu mente. Por fin se había soltado una tensión que te acompañaba, incluso cuando sonreías para las fotos familiares. No era un alivio del que pudieras hablar con libertad. No es que fueras a decirle a tus hijos, estoy descansando de tu mamá, o tu madre se murió y siento paz. Es un alivio secreto, difícil de nombrar, mezclado con culpa, con duelo, con hábitos que siguen disparándose solos. Pero estaba ahí, menos ruido en la cabeza, menos miedo a llegar a casa y no saber en qué estado de ánimo la encontrarías. Menos obligación de ajustar tu energía a la de otra persona para que no explotara nada. Menos peso. Y fue ahí, en ese silencio nuevo, donde empezó algo que nunca te habías permitido. La contabilidad real de tu vida en pareja. Empezaste a revisar, como quien toma una libreta vieja, todos los rubros que jamás habías anotado. Las veces que renunciaste a hacer algo que amabas porque a ella no le gustaba, porque le parecía infantil, peligroso o inútil. Los amigos que se fueron desvaneciendo porque ella no los soportaba, porque no eran buena influencia, porque cada salida con ellos terminaba en discusión. Los sueños que pusiste en pausa, y luego en una caja, y luego en el olvido, porque siempre había otra prioridad más urgente, generalmente relacionada con su tranquilidad, sus planes, sus expectativas. Y también el desgaste invisible de ser el amortiguador emocional de la casa. Absorber su estrés, sus miedos, sus enojos, sus inseguridades, hasta que el tuyo no encontraba dónde acomodarse. Miraste todo eso, tal vez en una sola noche o tal vez durante meses, y empezaste a entender que el precio que pagaste era mucho más alto de lo que habías querido admitir. Sí, hubo amor, hubo buenos momentos, hubo complicidad a ratos, hubo hijos, hubo historia. Pero junto a todo eso, hubo desgaste, renuncias, silencios tragados, partes de ti que quedaron debajo de la alfombra. Y es en ese punto donde la mayoría de la gente se detiene, mira hacia otro lado y corre a buscar una nueva pareja, porque es menos doloroso repetir el guión conocido que enfrentar las conclusiones que empiezan a aparecer cuando miras sin filtros. Tú no hiciste eso, o al menos no por mucho tiempo. Quizás intentaste, quizás te dejaste convencer. Después de todo, eso es lo que todos te dicen. No nacimos para estar solos. Tienes que rehacer tu vida. Eres muy buen partido, seguro encuentras a alguien rápido. Entonces, hiciste lo que se supone que hay que hacer ahora. Bajaste las aplicaciones, convertiste tu historia en un perfil, elegiste fotos, escribiste una pequeña descripción vendible. Te metiste, con todas tus décadas de experiencia, a un mercado que parece diseñado para adolescentes eternos. Y lo viviste en carne propia. Descubriste que no eres un hombre invisible. Hay mujeres interesadas, hay mensajes, hay citas posibles. El problema nunca fue la falta de opciones. El problema, el verdadero problema, era la pregunta que ya no se podía callar dentro de ti. ¿Qué me va a costar esto? Porque mientras hablabas con ellas, mientras escuchabas sus historias, mientras veías cómo justificaban sus divorcios culpando siempre al otro, mientras apuntaban con naturalidad todo lo que esperan de un hombre a tu edad en términos de estabilidad, presencia, dinero,
atención, apoyo emocional, tú sentías que una parte de ti se encogía. No porque fueran malas personas, no porque fueran malvadas, sino porque empezabas a notar un patrón. La expectativa de que tú fueras la solución, el sostén, la base, la seguridad, el refugio. Y a cambio, ¿qué te ofrecían de verdad? Compañía, presencia, alguien al lado en la cama, alguien en la mesa, alguien en el sofá. Y de pronto esa oferta, que a los 25 te habría parecido el premio máximo, ahora se veía insuficiente frente al costo. Ahí fue cuando tu mente, ya sin el ruido constante de las hormonas de la juventud, hizo el cálculo final. Imaginaste no solo la parte bonita de una relación nueva, sino la película completa. Las negociaciones eternas, las conversaciones incómodas sobre sus expectativas, la invasión gradual de tu espacio, las preguntas sobre a dónde vas, con quién estás, por qué no respondiste de inmediato, las opiniones sobre lo que comes, lo que haces, a quién ves, cómo vistes. Imaginaste ceder terreno, poco a poco, en nombre de la convivencia. Imaginaste volver a sentir que tu casa ya no es del todo tuya, que tu tiempo ya no es completamente tuyo, que tus decisiones tienen que ser explicadas, justificadas, defendidas. Y al lado de todo eso, colocaste lo que tienes ahora. Silencio cuando quieres silencio, actividades elegidas por ti, amistades recuperadas, proyectos que habías enterrado, un cuerpo que descansa mejor, un corazón que ya no se acelera cada vez que escucha una llave girar en la puerta. La sensación de llegar a tu casa y saber que el ambiente va a ser exactamente como tú lo dejaste, que nadie va a convertir tu refugio en territorio de drama ajeno. Colocaste esa paz frente a la idea de volver a integrar a alguien en tu vida, y la respuesta fue tan contundente que casi dio miedo. La frase apareció sola, quizá un día cualquiera, lavando los platos, manejando, caminando. Prefiero morirme solo antes que volver a pasar por eso. Y cuando la escuchaste en tu propia cabeza, no sonó trágica. Sonó honesta, casi como un voto de lealtad hacia ti mismo. Voy a llevarte ahora al núcleo más silencioso y más verdadero de todo esto, ese que rara vez dices en voz alta, ese que aparece cuando estás solo, quizá en la noche, quizá mientras manejas sin prisa, quizá mientras ordenas algo en casa y sientes ese peso suave de la tranquilidad que antes no reconocías. Porque detrás de todas las razones lógicas, detrás del cansancio, detrás de las experiencias vividas, hay algo mucho más profundo que explica por qué no estás dispuesto a volver a intentarlo. Descubriste quién eres cuando nadie te exige nada. Y esa revelación, tan sencilla y tan poderosa, cambió el sentido de tu vida de una manera que es casi imposible de deshacer. Antes vivías para sostener, para acompañar, para reparar, para funcionar dentro de una dinámica que absorbía tu energía. Hoy vives para ser. Solo eso. Ser. Y aunque parezca poco, aunque para otros suene vacío, tú sabes que es lo más grande que has tenido en años. Porque hubo un momento, en algún punto después de la ruptura, en el que te diste cuenta de algo que casi te detuvo el corazón. No necesitabas justificarte ante nadie. No necesitabas medir tus palabras. No necesitabas moldearte para encajar en el día de nadie más. No necesitabas explicaciones, ni permisos, ni negociaciones. Por primera vez, estabas viviendo sin tener que equilibrar tu existencia con la emocionalidad de otra persona. Y fue ahí donde comprendiste que la libertad no siempre se siente como un grito de euforia. A veces se siente como un suspiro, como un descanso, como la inexistencia de tensión, como caminar por la casa y sentirla realmente tuya, no porque esté decorada como te gusta, sino porque el aire mismo parece abierto, disponible, respirable. Y esa experiencia se volvió indispensable. No como un capricho, no como un lujo, sino como una verdad interna que ya no se puede desmentir. Tu vida empezó a alinearse con tu naturaleza real, no con tu papel dentro de una relación. Dejó de ser un escenario donde había que actuar, intervenir, sostener, atender, mediar.
Se volvió un espacio donde simplemente existes. Y esa existencia, en su aparente simpleza, es una de las formas más profundas de recuperación que un hombre puede experimentar después de haber sido el soporte principal de una relación. No lo dices con orgullo, no lo dices con resentimiento. Lo dices, aunque sea solo para ti mismo, con gratitud. Pero lo que más te sorprendió no fue esa libertad. Fue la ausencia de algo que siempre creíste inevitable. El miedo a la soledad. Porque esperabas que llegara. Esperabas sentir ese hueco, ese vacío, esa sensación de que te faltaba algo. Y cuando no apareció, cuando pasaron semanas, meses, años, y en lugar de angustia sentiste plenitud, te diste cuenta de que la soledad no era el enemigo que te habían enseñado a temer. Era, en realidad, un territorio fértil. Era el comienzo de un tipo de vida para el que nadie te preparó, pero que se siente correcto en cada fibra de tu cuerpo. Nunca te faltó nadie. Había sido tú quien había faltado en tu propia vida. Y es por eso que ahora, cuando alguien sugiere que deberías buscar a alguien, sientes dentro de ti una distancia enorme entre su perspectiva y la tuya. Porque ellos hablan desde el miedo, desde la costumbre, desde la idea de que una vida sin pareja es una vida incompleta. Pero tú hablas desde la experiencia. Tú ya jugaste esa partida completa, no una vez, sino durante décadas. Ya diste energía, tiempo, paciencia, recursos, estabilidad. Ya cargaste con expectativas que parecían no tener fin. Ya asumiste responsabilidades que nadie más asumió por ti. Ya sostuviste columnas que otros no veían. Y ahora que estás al borde de una etapa donde la vida se vuelve más corta que larga, donde cada año importa más, donde cada día tiene un peso distinto, ahora no estás dispuesto a entregar lo que te queda. No por compañía, no por evitar comentarios, no por seguir un guión social, no por obligación moral, no por miedo a morir solo, porque morir solo no es una tragedia. Morir sin haber vivido realmente para ti, sí lo es. Y tú, por primera vez, estás viviendo para ti. Esa es la verdad que nadie más entiende. No se trata de rechazar el amor. No se trata de negar la intimidad. No se trata de despreciar a las mujeres. Se trata de haber elegido lo único que te quedó pendiente durante toda la vida: tu propia paz. Esa paz que antes parecía un lujo, algo inalcanzable dentro de la dinámica de pareja, se volvió tu estado natural. Y renunciar a ella sería como renunciar a tu oxígeno. Lo que otros llaman egoísmo, tú sabes que es protección. Lo que otros llaman miedo, tú sabes que es claridad. Lo que otros llaman renuncia, tú sabes que es recuperación. Y si alguna duda se cuela en tu mente, solo tienes que mirar el hombre que eras antes y compararlo con el hombre que eres ahora. Menos cansado, menos tenso, menos en alerta, más presente, más auténtico, más en paz. Ese contraste no se puede ignorar. Ese contraste es tu respuesta cada vez que alguien te pregunta cuándo vas a volver a intentar enamorarte. Pero lo más profundo de todo esto no es la libertad externa, sino la transformación interna. Porque hubo un día, no sabes exactamente cuál, en el que dejaste de esperar que alguien más te acompañara para sentir plenitud. Ya no buscas que te completen. Ya no cargas el deseo inconsciente de ser validado. Ya no te acomodas para no perder afecto. Ya no negocias con tus límites. Ya no sacrificas tu energía vital para sostener la armonía de una relación. Ahora la armonía es tuya, eres tú. Y en ese descubrimiento maduro, silencioso y poderoso, nace la verdadera razón por la que no vas a regresar al tipo de vida que ya viviste. Porque tú, en tu soledad, te has convertido en alguien que ya no necesita ser salvado, acompañado, complementado ni aprobado. Te has convertido en alguien que se basta, no en el sentido arrogante, sino en el sentido pleno. Alguien que aprendió a estar consigo mismo sin sentir carencia. Alguien que sabe que la tranquilidad no se negocia ni se comparte con cualquiera. Alguien que finalmente se eligió a sí mismo. Quizá no lo digas en voz alta. Quizá no lo expliques.
quizá no busques que nadie te dé la razón. Pero dentro, muy dentro, en ese lugar donde la verdad no se puede disfrazar, sabes la conclusión final. No perdiste nada por renunciar a las relaciones. Recuperaste tu vida. Recuperaste lo que eras antes de moldearte para complacer a alguien más. Recuperaste lo que diste durante décadas sin que nadie lo notara. Recuperaste tu tiempo, tu energía, tu espacio, tu serenidad, tu esencia. Y ahora que la tienes, ahora que la sostienes con las dos manos, no la vas a soltar por nada. Ni por amor, ni por costumbre, ni por presión, ni por miedo. Porque esta vez, después de toda una vida cuidando a otros, finalmente estás cuidando de ti. Si este mensaje te acompaña, si resuena contigo, si te da palabras para algo que siempre sentiste pero nunca dijiste, entonces quédate. Suscríbete. Acompaña este espacio donde los hombres pueden por fin decir lo que llevan décadas callando. Y dime en los comentarios algo que quizá nunca te atreviste a poner en palabras. ¿En qué momento descubriste que tu paz valía más que cualquier relación?